Buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren bien. Y bueno, vamos a avanzar esta semana 16 con geometría analítica. Bien, vamos a ir a una primera motivación, por qué es que se estudia esto. Y conforme ustedes han visto en el proceso de las semanas que hemos... ¿Cómo está, joven Ronald? Buenas tardes. Conforme hemos avanzado en estas semanas, hemos llegado a esta altura de la semana 16, ¿ya? Y toda esa teoría se ha ido siempre apegando más a lo que nosotros observamos o vemos eh, en diferentes situaciones. Bien, la primera eh, o una de las situaciones que se presenta en esto es, por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas, ¿no? El Triángulo de las Bermudas, ¿ya? Es al unir tres puntos, de los cuales uno de ellos está en San Juan, en Puerto Rico, el otro está en la isla de las Bermudas y el otro punto está en Miami. Bien, ok. Entonces, esto escribiéndolo de un punto de vista más matemático, ¿ya? Tiene la siguiente forma. Bien, eso lo asociamos para escribirlo de esta forma a un diagrama, ¿ya? Que es el diagrama cartesiano, cuáles vamos a definir dentro de pocos minutos, cómo es que se escribe esto formalmente. Bien, entonces en la figura 2 muestra un sistema de coordenadas cartesianos con un vértice del triángulo correctamente representado. La escala es de 1 a 17 millones y cada unidad en los ejes cartesianos equivale a la longitud de 1 centímetro. ¿Ok? La fuente está la UERJ en 2016. Bien, bueno, ¿por qué se convirtió fue tan llamativo este lugar? Por la siguiente razón. Esto inicia en 1945, cuando una cuadrilla de 5 aviones de la Marina estadounidense que sobrevolaba sobre esa zona que hemos delimitado ya y hemos formado un triángulo, desaparecieron sin dejar rastro. Entonces, no solo eso, también lo hizo un sexto aparato de emergencia que acudió al rescate a los 5 primeros. Entonces, por eso es el misterio, no se sabe a ciencia cierta lo que está ocurriendo. Algunos reportajes dicen que es una especie de gas, ¿no? Que hace reacción con el agua, forma burbujas, y esas burbujas son tan enormes que lo desaparece. Entonces, pero bueno, una explicación así, punto de vista científico, hasta el momento no la hay, ¿no? Hay esa explicación que está más o menos ahí explicando ese fenómeno, pero no está explicándolo así a rajatabla. Bien, entonces vamos a ver qué cosa es un diagrama, porque tenemos que, cuando nosotros colocamos, y hay una pregunta que me hicieron hace algunas semanas atrás, ¿no? O hace unas clases atrás, ¿ya? Y yo indicaba siempre el diagrama. Lo que vamos a hacer aquí es colocar un diagrama que va a ser un diagrama de referencia donde vamos a estudiar. Bien, y voy a dar unos datos extras en ese sentido. Bien, entonces tenemos el sistema de coordenadas rectangulares. Eso es importante. Bien, es un sistema de referencia formado por dos rectas numéricas perpendiculares en sus ceros correspondientes, cuya intersección es llamado origen de coordenadas, y dicho sistema también es llamado plano cartesiano, como expliqué hace unos instantes. Bien, entonces tenemos una recta numérica, vamos a llamarle eje X, y tenemos una recta numérica, ya vertical, la anterior era horizontal, llamado eje Y. Bien,
Y estas dos rectas forman un ángulo de 90 grados. Bien, ya sabemos por toda la teoría que hemos aprendido anteriormente, ¿no? Que esta formación también se convierte ya en algo natural, ¿no? De tener dos rectas y ver cuál es lo que forman, ¿no? Entre esas dos, dependiendo cuál es la información que queremos obtener. Pero en este caso lo estamos dando como un concepto, una definición. Bien, ahora vamos a ver unos elementos que aparecen en este sistema de coordenadas rectangulares, ¿ya? Con este sistema de ejes. Vamos a ver que tenemos el origen de coordenadas y un ejemplo, ¿bien? Va a ser esos puntos, ¿no? Lo vamos a denotar así. El primero va a corresponder a la información que tenemos o el punto que vamos a tomar en el eje X, y el segundo punto después del punto y coma va a ser, o el segundo número va a ser correspondiente al eje Y. ¿Ok? Bien. Ahora, cosa importante. Vamos a ver algunas informaciones más, pero antes van a decir, profesor, bien, usted ha dicho de que son dos rectas numéricas perpendiculares que se intersectan en sus ceros correspondientes. Bien, eso es el sistema de coordenadas. A ver, ¿qué pasa si podemos mover la recta Y, lo movemos uno más? Bueno, ahí cambia el origen ya del eje de este sistema de coordenadas. Ya no sería 0, 0, sino sería 0, 1. Perdón, 1, 0. ¿Ok? Porque el 1 indica del eje X y el 0 del eje Y. ¿Ok? Lo movemos un poquito y tenemos otros orígenes de coordenadas. Entonces, vamos a tener en claro que aquí vamos a utilizar, cuando hablemos de origen de coordenadas, vamos a utilizar el 0, 0. No vamos a utilizar el ejemplo, y solamente lo mencioné para tener información, porque en algún momento también puede aparecer otros ejercicios, otros ejemplos que nosotros podemos leer y necesitamos tal vez algún tipo de información, ¿ya? Entonces ya sabemos que es un sistema de coordenadas rectangulares. Eso es importante porque hablar de sistema de coordenadas puede ser de cualquier forma, ¿no? Puede tener otro tipo de conceptos un poco más genéricos, un poco más grande. Entonces hay que ser bien estrictos a la hora de hablar que es sistema de coordenadas rectangulares. Bien, ahora vamos a ver unas siguientes informaciones. Coordenadas de un punto. A cada punto del plano cartesiano se le asocia un único par de números llamado coordenadas del punto, el cual consta de dos componentes. La primera componente es la abscisa y la segunda componente es la ordenada. ¿Okay? La abscisa, ¿okay?, es la horizontal y la ordenada es la vertical. Bien, entonces lo vamos a denotar de esta forma: P entre paréntesis X sub 0 y Y sub 0. Esto se lee el punto P de coordenadas X sub 0, Y sub 0 o Y sub 0. Bien, entonces tenemos el eje de las abscisas con el eje de las ordenadas, con el punto de origen que está en intersección, o los ceros, ¿ya?, de los dos, y tenemos ese punto. Bien. Y tenemos primera componente o abscisa y la segunda componente u ordenada. ¿Ok? Bien, esto de aquí también es interesante porque en otro caso que nosotros lo utilizamos ahora con el avance de la tecnología, nosotros tal vez sucede mucho de que ahora tenemos la facilidad de tener en algunos casos estos celulares con estas aplicaciones que nos indica algún lugar. A veces no conocemos, antiguamente era más complicado poder dar con una calle, necesitábamos puntos de referencia y todo esto, pero cuando nosotros colocamos o hacemos un ejercicio en el Google Maps, siempre nos da dos coordenadas, ¿ok? Y esto es basado justamente en este sistema de coordenadas para poder hallar en qué puntos, ¿no?, nos ubicamos, por ejemplo, de la ciudad, o queremos encontrar un lugar. Entonces, no está tan lejano lo que nosotros utilizamos habitualmente o diariamente, ¿ya?, para estos conceptos. Entonces, hay una relación, ¿ya? Esto está muy, muy ligado,
Y tal vez han visto algunas películas donde aparecen los aviones y nos indican cuál es la latitud, la altitud. Entonces, ahí aparecen siempre esos dos puntos, ¿no? Donde nos van a indicar cuál es el punto exacto, ya en las películas que puedan ver donde tengan aviones, ya, o como explicaba anteriormente, para indicar el lugar donde queremos llegar. Bien, obviamente que hay cierta complejidad. Ok, ahora una cosa importante, como ya mencioné, el hecho de que hemos utilizado o utilizamos nuestra aplicación o aplicativo, estamos en un punto y queremos llegar al otro punto, entonces si podemos hacer el recorrido ya de manera lineal, entonces nosotros podemos hallar esa distancia justamente, ¿ok? Ahora es más fácil, ¿no? Agarramos nuestro celular y nos da toda esa información. Pero ¿qué pasaba cuando no tenías eso? Obviamente que tenías que hacer el cálculo, ¿no? Y podrías, o utilizabas una cinta métrica, tal vez, depende, ¿no? Qué tan bueno también sea para las medidas, ¿no? Entonces, depende de esos factores. Pero ahora es más fácil, ¿no? ¿Cuánto tiempo demoro de aquí allá? Y la aplicación le da la información. Pero antes de eso se calculaba de esta forma. Se tenía la distancia entre dos puntos cualesquiera. Entonces, tenemos dos puntos en el plano, ¿ya? Tenemos el primer punto que tiene la primera componente x1 y la segunda componente x2. Vamos a llamarle x1, x2, ya sabiendo de que es x sub 1 y y sub 1. Y el segundo punto es x2 e y sub 2, y2. Entonces, vamos a conectarlo. En este caso, solo para ejemplificar, estamos utilizando la primera coordenada ya de este sistema, ya porque ya sabemos que está dividido en cuatro pedazos, ¿no? Bien, y tenemos, vamos a hacer una pequeña línea perpendicular a la línea que conecta x sub 2 con Q, que tiene los puntos x sub 2 y y sub 2, ¿ok? Y vamos a ver que eso es la diferencia, ¿no? Ya sabemos y ya les he explicado y justo hoy día vamos a formalizar este comentario que siempre hacía yo de un punto a una recta, ya es que se busca la menor recta perpendicular, ya que conecte a ese punto con esa recta. Y eso va a ser la distancia entre un punto y una recta. Y vamos a formalizarlo dentro de poco. Bien, entonces, pero aquí podemos medir porque tenemos en el eje de las abscisas, tenemos los puntos x1 y x2. Entonces, sabiendo de que x2 es mayor que x1, entonces la distancia va a ser la diferencia del mayor con el menor, x2 con x1. Y similarmente, vamos a tener esta información aquí. Entonces, la distancia va a ser dada por esa fórmula. ¿Ok? Bien, solo para poder hacer un comentario bastante rápido. Un instante. Bien, si ustedes ven los cuadrados y se ha denotado un triángulo rectángulo, bien, ya están sospechando de que aquí es Pitágoras, ¿no? Porque tenemos un triángulo rectángulo, vamos a ponerle aquí H, ¿no? Ok, vamos a ponerle H. Que justamente es, ya como hemos denotado, miren, ¿hasta dónde va? Está en el eje de las abscisas, está en x2 y en el eje de las ordenadas está x1. Entonces este punto se puede escribir como x2, punto y coma, y1. Bien, entonces tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a escribirlo lo más. Aquí. Tenemos un triángulo rectángulo. Bien, PHQ. Ya sabiendo de que a esto se les hace corresponder, ¿ya? Vamos a escribir para ser estrictos, vamos a ver de que cuando yo coloco el punto P, es de que estoy indicando P, X1 y YX1. Similarmente, para el caso de Q y de H.
Voy a ponerlo entre comillas para indicar que es de manera análoga, ¿ok? Bien. Entonces, ahora vamos a analizar solamente el triángulo rectángulo. ¿Qué tenemos? La distancia de PQ, ¿ya? En algunos casos lo pueden encontrar así. La distancia de P a Q, pero en esta oportunidad vamos a denotarlo así como está. Voy a indicarlo con azul, voy a encerrarlo con azul mejor, para que quede bien claro. Bien, entonces aquí le colocamos PQ. Y ahora utilizamos el teorema de Pitágoras, que nos dice, en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa, la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, PQ al cuadrado es igual a esta distancia, o ese número al cuadrado, más esta distancia que está aquí. ¿Ve? Entonces, ahora, aquí nos enfrentamos para poder despejar, tuviéramos más, menos. Pero como estamos hablando del sentido de distancia, en el sentido de distancia estamos hablando de cantidades positivas. Entonces, descartamos el hecho de que sea negativo. Por eso es que aparece solo esta de aquí, esta raíz cuadrada positiva. ¿Ok? Bien. ¿Tienen alguna pregunta al respecto, jóvenes? ¿O está todo claro? Bien. Entonces vamos a hacer la captura. Vamos a... Bien, entonces hagan la captura ahí de estas informaciones, por favor. Bien. Para poder proseguir. Ok. Bien. Ahora, ustedes, como les he hablado de la distancia vamos a ver, en recorridos lineales. Bien, cuando generalmente, solo para poder tener en cuenta esto, no todas estas inocencias que nosotros realizamos, es lo siguiente. Miren, a veces cuando nosotros vamos de un punto a otro, imaginemos que vamos un grupo de amigos, vamos de un punto P a un punto Q, ya como está en la figura. Pero imaginemos que entre ese recorrido encontramos a un grupo de amigos. Bien, entonces vamos a ver un punto R. Bien, ahora yo quiero ver o quiero pensar cuál es la proporción que hay entre la distancia de P a R como R a Q. ¿Ok? Entonces, es natural pensar en eso, ¿ya? Este ejemplo, ahora que podamos, ahora por restricciones no podemos salir mucho, ¿ya? Pero antiguamente cuando salíamos o íbamos imaginamos de que nuestra casa está en un lugar y la presta en otro lugar de manera lineal y por el camino nos encontramos a una persona, paramos a conversar y ahora queríamos ver cuál es la distancia, ¿no? O la proporción entre las distancias del punto que he recorrido sobre lo que me falta recorrer. ¿Ok? Bien, entonces para esto vamos a tener la siguiente información. División de un segmento en una razón dada. Tengo mis puntos porque estoy trabajando de esta forma. Los puntos AB, A es X1, Y es Y1, B es X2 e Y es Y2. Entonces, como les digo, ustedes van del punto A hasta el punto B y por ahí encuentran a alguien, se ponen a conversar en el punto P, que vamos a denotarlo con XY. Entonces, ahora quiero ver cuál es la proporción entre las distancias, porque ya hemos definido distancias, entonces ahora vamos a ver esto. Bien, el detalle es el siguiente. Entonces, vamos a colocarle una razón de AP sobre PB. Bien, entonces para hallar X es
de la siguiente información. Necesitamos x1, necesitamos x2 y necesitamos la razón de esas medidas. Análogamente, para y, o sea, los puntos que se encuentran entre esos dos puntos A y B, se puede calcular tanto la abscisa como la ordenada. Y se calcula de esa forma. Ahora, ¿qué pasa si P fuese punto medio? ¿Cuánto sería la razón? Por favor, serían tan amables de colocar en el chat. Si P fuese punto medio, ¿cuánto sería la razón? 1. Muy bien. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer, muchas gracias, joven Mariano y joven Aarón, el punto medio de un segmento se va a poder calcular siguiendo la analogía anterior. Ahora ya lo miramos de esta forma. Entonces, ahora vamos a mirarlo de otra forma para que ya se nos vaya quedando más impregnados, si es que es posible poder expresarse así, impregnados en nuestra mente. Bien, entonces tenemos la misma distancia, la razón ya sabemos que es 1, y ahora podemos calcular los puntos de este punto M. Entonces es sacar un promedio, tanto de los X como de los Y. ¿Ok? Bien. Entonces ahora voy a darles una información más. Ya, siempre es interesante cuando es posible hacerlo en el tiempo permitido. Es muy, muy interesante. Bien. Antes que hagan la captura y todo, voy a hacer lo siguiente. Miren, voy a denotar con negro y voy a extender esto de aquí. Todo esto va a ser de esta forma. Ok, y vamos a colocar aquí 90 grados. Y aquí es 90 grados. Bien, entonces voy a ir con ustedes. Voy a colocarle aquí, vamos a colocarle A, B, P, aquí C, voy a colocarle C y D. Entonces, como ya vimos al inicio, o hace unas diapositivas atrás, obviamente que podemos calcular estos puntos que son X y Y1. ¿Y cómo hago esa conexión? Me fijo aquí. Fijo de que aquí está saliendo en X, está chocando aquí, y este punto va a ser Y1. Y el D, similarmente, voy a colocarlo un poquito inclinado hacia arriba para que no entorpezca este formato de la razón. Sería X2 y el número Y. O el punto Y. Bien, ahora, la pregunta natural es, profesor, ¿y cómo es que llegamos a esta situación? Bien, acompáñenme ustedes a hacer la siguiente deducción. Si aquí yo le coloco alfa, aquí yo le coloco beta, miren lo siguiente. Esta figura que yo voy a marcar vamos a ponerle este color. Disculpen aquí. Este color que está aquí forma un rectángulo. Entonces, al formar un rectángulo, esto es 90 grados, ¿ya? Aquí lo voy a colocar de nuevo. Voy a colocarlo así para que no se note el punto P, y aquí también así. Bien, al ser 90 grados, entonces, ¿qué es lo que consigo? ¿Cuánto sé que va a valer esto? Voy a colocar la información aquí. Del rectángulo ACP, tengo de que alfa más beta del triángulo rectángulo ACP, yo tengo lo siguiente, de que alfa más beta son complementarios, ¿no? O sea, 90 grados. Bien, entonces, además, tengo que en el vértice P o en el punto P hay segmentos, ¿no? Que se extienden hacia el punto X y hacia el punto D. Entonces me está formando el par lineal, que sería beta más 90 grados
más esto de aquí. ¿Cuánto va a ser eso lo que está en la línea para que dé 180 grados? Y para que coincida con lo que esté encima. A ver, jóvenes, ¿cuánto es lo que está faltando en la línea para que dé 180 grados? Bien, a ver, ¿quién coincide con la señorita Lucy? Y con el joven Mariano, nos dicen alfa. Bien, entonces perfecto, muy bien. Y esto coincide con la información que habíamos puesto aquí, entonces esto vale alfa. Y aquí vale beta. Entonces vemos de que esos triángulos rectángulos son semejantes. Los triángulos rectángulos, todo lo estamos llevando a nuestro caso que ya hemos estudiado. ACP es semejante al triángulo rectángulo BDP. Bien, entonces ahora tenemos que relacionar estos dos. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, o básicamente es esto. Ya sabemos las distancias, esta distancia de x a x1 es x, suponiendo de que x es mayor que x1, y esta distancia es x2 menos x. ¿Ok? Solamente ahora centrarnos de aquí a este punto, que voy a hacerlo con azul, un poco distorsionado, va a ser y menos y1, y aquí y2 menos y. Entonces tenemos esos dos triángulos rectángulos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y esta información, como esta figura que está en morado es un rectángulo, entonces lo podemos pasar. Sabemos que lados paralelos tienen la misma longitud. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hallar el seno o el coseno. Vamos a ver si hallamos el coseno del ángulo alfa, ¿ok? O el seno del ángulo alfa. Vamos a ver qué nos produce. Entonces, aquí también sería y menos y menos y1. Bien, entonces hallando el seno de alfa, aquí vamos a hallar el seno para que ustedes. Seno de alfa, ¿quién sería? En el primer triángulo, ACP, sería la medida de A hasta P, que sería la hipotenusa, ya sería opuesto sobre hipotenusa, pero el opuesto es Y, no sé. Y en el segundo caso, ¿quién sería? En el segundo caso sería Y2 menos Y sobre la medida de P hasta B. Bien, entonces tenemos esto, nos olvidamos del un momentito de seno de este ángulo y tenemos de que vamos a cruzar las informaciones. ¿En qué sentido? Y1, Y menos Y1 sobre Y2 es igual a AP sobre PB. Pero ¿cómo lo hemos denotado? Como una razón, justamente está aquí. Bien, ahora vamos a cambiar de color para indicar que vamos a tomar esta información con esto de aquí. Entonces R es igual a Y bien, ahora multiplicando esto es lo que está en el denominador, perdón, con R, o sea, despejando, tenemos R. Bien, y ahora dejándolo todo, Y, despejando Y, tenemos bien, ahora pasamos Y1 para acá y tenemos YR y Y más YR. Las disculpas del caso, voy a jalar esto de aquí. Entonces tengo Y1 más
Y2, R, factor común es Y, 1 más R. Entonces, despejando Y, tenemos esta fórmula de aquí. Y si queremos hallar el X, hallamos solo el coseno del ángulo o el seno de beta. ¿Okay? Y en el punto medio, obviamente que es un caso particular de este de aquí. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿O está claro para poder proseguir con las demás informaciones? No necesariamente ustedes pueden verlo de tal forma que tienen que relacionar, ¿ya? Porque a priori estamos dando la información de las hipotenusas, ¿no? Cómo es que se relacionan las longitudes de la hipotenusa. Es por eso que puedo tomar el seno, el coseno, puedo tomar las inversas, la cosecante o la secante, de tal forma que siempre tiene que aparecer las hipotenusas en la información para deducir estas fórmulas. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces vamos a pasar a algunas siguientes informaciones. Si creen pertinente, pueden capturar, ¿ya? Pero les voy a poner el que no está distorsionado para que ustedes puedan tener en cuenta eso. Bien, les dejo unos segundos ahí para que mientras vamos a pasar a las siguientes informaciones. Bien. Perfecto. Entonces vamos a pasar a unas informaciones más. Ok. Ahora, yo les hago la pregunta siguiente. Entonces, ahora como ya tenemos toda esta información en nuestra cabeza, nosotros podemos pensar, ¿qué sucede si nuestro grupo de amigos se divide en tres, en una parte de la ciudad? Ok, bien. Y ese ejercicio formamos un triángulo. Ok, que no sea tan grande, imaginemos un triángulo, ¿ya? Pero estamos dentro de un diagrama, ok, dentro de la ciudad. Ahora, como hemos ido extrayéndonos, entonces ahora veamos, ya hemos formado el triángulo y vamos a encontrar un elemento que se llama el baricentro. ¿Ok? Entonces el primer teorema, ¿ya? Es lo siguiente. Aquí solamente vamos a hablar del baricentro, ¿ya? Se pueden encontrar otras informaciones con respecto al incentro también, ¿ya? Pero en esta oportunidad solamente vamos a tocar sobre el baricentro. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos esos tres, se han separado ahí por un instante a comprar ya algunos snacks, ya, y luego se va a encontrar ahí en el punto medio, en el punto que es el baricentro. Ok, entonces el baricentro sabemos que es el punto donde pasaban esas rectas que dividen ya en dos pedazos iguales a donde caen o soportan esas rectas. Entonces vamos a tener un punto que es G, entonces G es baricentro y se va a poder determinar. Bien, ¿cómo es que se halla el baricentro? El baricentro se halla justamente haciendo el promedio de los tres puntos. Bien, el promedio entonces es sumar los puntos que tenemos ahí sobre la cantidad de puntos. Bien, en este caso vamos a solamente, ya como es un triángulo, va a ser entre 3. Bien, entonces también similarmente se va a poder calcular la segunda coordenada, que va a ser el promedio de las segundas coordenadas de los tres puntos. Bien, ok. Ahora hay una información que también vamos a hacer, a mencionar aquí. Área de una región poligonal convexa de n vértices. Ok, ya hemos nosotros calculado estas áreas al principio, ¿no? Cuando decimos área de regiones. Entonces ya hemos visto algunas fórmulas, pero aquí entra un concepto más, en lo cual yo voy a mencionar. Imagínense que tengo esa región poligonal y quiero hallar el área. Entonces, lo que voy a hacer
voy a entrar a el hecho o a esta fórmula, que es un medio de este arreglo, ¿ya? Que es una determinante. Pero para eso nosotros observamos lo siguiente. Vamos a imaginar que n es igual a 4. Entonces voy a tener x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. Y al final x1, y1. ¿Qué es lo que sucede? Tomo un punto donde yo voy a empezar y comienzo, ya lo fijo. Si yo comienzo de x1, ese va a ser mi punto de referencia y voy a comenzar de forma antihoraria, ¿ok? Como lo estamos observando. O sea, si comienzo de x1 de forma antihoraria. Si comienzo de x2, entonces el segundo punto va a ser x3, así hasta volver de nuevo al punto inicial. Bien. Entonces, como ya les dije, es un arreglo que se escoge un vértice de inicio, luego se colocan los vértices restantes consecutivamente en forma antihoraria, terminando con el vértice inicial como indica la figura. Bien, entonces, ¿cómo es que vamos a llamarlo así, cómo que funciona este determinante? Funciona de la siguiente forma. Bien, voy a multiplicar todo, ya, x1 con y2, x2 con y3, x3 con y4 y así sucesivamente. Bien, y luego voy a restar todos los que vienen de izquierda a derecha izquierda, ¿ok? ¿Cómo es que queda la fórmula? Queda de la siguiente manera. Todo lo que está en rojo, en flecha roja, nos ha producido esta expresión. Menos lo que está con flecha verde nos ha producido esta expresión. Bien, y como hemos estado hablando o estamos hablando de áreas de regiones, para que no suceda ninguna suspicacia, ¿por qué? Porque sabemos que estamos en el plano y en el plano podemos tener números bastante negativos, positivos, ¿ya? O positivos pequeños con negativos grandes. Entonces, para que no suceda y no nos salgan números negativos al hacer esta operación, colocamos entre valor absoluto esa diferencia. ¿Ok? Bien. Ya algunos habían escuchado de determinantes. Si es la respuesta sí, lo colocan en el chat y también si no, me lo colocan. ¿Algunos ya han tenido contacto con las determinantes? Ok, bien. ¿No han tenido contacto con las determinantes? Bien, entonces, aquí estamos viendo un empleo de las determinantes que en verdad es esto tiene una cuestión bastante más general, ¿ya? A ver. Ah, entonces, perfecto. Bueno, en ese sentido también me refería, ¿por qué? Porque es importante eso de aquí. Obviamente que cuando ya estén en la universidad van a ver esto de nuevo y es muy interesante. Obviamente que los profesores que van a tener ahí les van a explicar algunas cosas más, una forma un poquito más general, pero la idea es esta, ¿no? Si ustedes buscan o googlean, esto es la regla de Cramer, ¿no? Bien, hagan la captura de esto que lo vamos a utilizar en alguno de los ejercicios, ¿ya? Y vamos con lo siguiente. Bien, si ustedes quieren utilizar la idea de cómo calcular el baricentro, voy a hablarle así grandes rasgos, ¿ya? Y si alguien me dice, profesor, no queda muy claro, lo explicamos, no hay problema. Pero miren, ustedes toman solamente el punto C, ¿ya? Y le hacen corresponder el punto M. Entonces, al frente del vértice C, ¿no? Esto para que quede como ejercicio, para que puedan entrenar. Tienen el punto M. M va a ser punto medio de BA. Entonces ustedes pueden encontrar los vértices de M. Al encontrar los vértices de M, ustedes se recuerdan de la relación que hay del baricentro. Del vértice al baricentro es el doble que del baricentro al lado hacia donde llega. Entonces, aplicando esa relación, bien, obtenemos de nuevo, tenemos una recta que conecta los puntos M con C y pasa por G y tenemos esa razón, como ya lo hemos tocado anteriormente. Haciendo todo ese proceso, ustedes encuentran
exactamente quién es G, o sea, los puntos de G. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes? Perdón. Perfecto. Solo es para cuestión que ustedes lo tengan en cuenta. Y vamos a pasar a las siguientes informaciones. Ángulo de inclinación de una recta. Bien, entonces vamos a ver si tenemos una recta en este sistema de coordenadas rectangulares. Bien, queremos saber en dónde es que se va a apoyar esto. ¿Ya? Es el ángulo formado por la parte positiva del eje de las abscisas y la recta. Se mide en sentido antihorario. ¿De qué forma? Se mide de esta forma. ¿Ok? Bien, entonces para medir la inclinación, ¿ya?, de una recta, tenemos que ver, ¿ya?, o analizar cuál es la inclinación o qué ángulo forma entre el eje de las abscisas con esa recta. Entonces nos va a dar esa información. Bien, y si tenemos otra recta, ya no que esté apuntando para la derecha, sino que ahora esté apuntando para la izquierda, entonces tomamos esa parte, ¿no?, en el eje de las abscisas con la recta. Entonces sería el ángulo beta. Bien, entonces ya vimos de que alfa es la medida del ángulo de inclinación de L1 y beta es la medida del ángulo de inclinación de L2. ¿Ok? Entonces, y informaciones vamos a pasar rápidamente para luego aprovechar después del receso también ir por los ejercicios. Bien, ustedes han escuchado o tal vez han visto por familiares o han visto en reportajes, ¿no? Mira esa pendiente, ¿no? Entonces cuando practican deportes de altura dice, mira esta pendiente. Entonces eso tiene que ver mucho, abstrayéndonos un poco con la recta, ¿no? Que se está dentro de esa gráfica, de ese espacio, de ese paisaje, ¿ya? Con el eje de las abscisas, que va a ser el piso, el llano, ¿no? Ese va a ser nuestro eje de la abscisa. En este caso, para poner el paisaje en 2D. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a tener la pendiente de una recta, o sea, cuánto es que se eleva, ¿no? La pendiente de una recta es la tangente de la medida del ángulo de inclinación que forma la recta con el eje de las abscisas. Y esto es así. Coloca alfa. Entonces la notación va a ser la pendiente de la recta es la tangente de alfa. ¿Ok? Bien. Hasta ahí, por favor, hagan la captura, si serían tan amables, para poder pasar a las siguientes informaciones. Y estas cosas es importante que lo aprendan bien, dado de que cuando estén en la universidad, se van a topar con este concepto, ¿ya? De la recta tangente. ¿Ok? Y esto va a dar mucha información, ¿ya?, con respecto a una... sí, porque llevan la matemática básica en el primer año, entonces dentro de la matemática básica van a toparse con un poco de matemáticas, ¿no? Obviamente. Y es importante. Y ahora, en el derecho, si ustedes quieren especializarse, ¿no? Hay una parte del derecho que ven estos partes forenses, ¿no? Para ver cuestiones de balística, ¿no? Y ustedes, obviamente que aprendiendo eso, va a tener un dinero extra, ya que ustedes van a ser especialistas en cuestiones de balística, para eso se necesita un poco de física y todo eso. Obviamente que parece jalado de los cabellos, pero va a ser importante para su carrera, ¿no? Y obviamente que una persona que estudia todas estas cosas va a ganar más, o por hablarlo así de una manera más práctica. Bien, entonces, si es que se quieren dedicar pues a la parte de criminalística, ¿no? Si no, pues entonces hay que aprender esto para poder ingresar y para poder pasar nuestros cursos, ¿no? Y esto que nos abre la mente mucho, la matemática es así, nos abre muchísimo la mente para las cuestiones analíticas como lo estamos haciendo.
Bien, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver un teorema. Se puede calcular la pendiente de una recta conociendo las coordenadas de dos puntos. Bien, porque aquí hemos visto, tenemos una recta, tenemos una inclinación, pero ahora, profesor, pero en un ejercicio, ¿cómo vamos a calcular esto? Bien, lo van a calcular o lo van a poder calcular de la siguiente forma. Ustedes hacen lo siguiente, miren. En estos puntos, ya que pasan por esas rectas, necesitan dos puntos, ¿ya? Y trazan esto, y ya sabemos por qué ese alfa va para allá, ¿ok? Dado de que la parte que está entre x1, x2 y esa longitud de x1 menos x2 es un rectángulo, entonces forma un ángulo de 90. Entonces, por par lineal, yo obtengo esa información de que si el alfa que está aquí abajo también va para arriba. x2. Entonces, como me dicen que la pendiente es la tangente del ángulo, entonces la tangente yo la puedo calcular, ¿no? Bien, entonces yo puedo calcular es lo que está al frente sobre el adyacente. Y ahora vamos a ver cómo es que se determina una recta a partir de esta pendiente. Bien, primero vamos a definir los puntos. Vamos a tener los puntos, en este caso vamos a tener 0b, p sub 0, x0 con y0 y p con xy. Vamos a tener m la pendiente de L, P es el punto de paso, P0 es el punto de paso y P es el punto genérico. B es la ordenada de intersección con el eje Y. Entonces, si ustedes tienen una recta, ya ustedes la pueden extender, ¿no? Un poquito, de tal forma que pase ya por el eje Y. Ecuación punto pendiente. La pendiente es dado por eso, ya dado de que tomamos solamente el P0 y P, ¿ya? Y eso es dado por el teorema anterior. Podemos encontrar esto. O podemos escribirlo así. Y menos y0 por m en producto con la diferencia de x con x0. Bien. Entonces, ¿por qué P es punto genérico? Pues porque es un punto cualquiera. ¿Ok? Ahí yo puedo reemplazar y puedo encontrar información sobre cómo es mi recta. ¿Ok? El X y el Y son cosas que están, pueden variar o que están variando. ¿Ok? La ecuación que intersecto con el eje de las ordenadas es la siguiente, pasa por el punto B, entonces se puede calcular también y queda como Y es igual a la pendiente por X más B. Y esto lo han visto seguramente en funciones como f de X, 2X más 1, siendo de que 2, M vale igual a 2 y B vale igual a 1, ¿no? Entonces tenemos una función un tipo lineal, ¿ya? Es por eso que ya ustedes quizás lo han visto en algún momento. ¿Y cuál es la ecuación general de la recta? Es de la siguiente forma. Como ustedes perciben, una ecuación general está dado de esa forma. ¿Ok? Bien, entonces, ustedes ven de que genera un polinomio, ¿ya? De las cuales tiene dos variables, x y los dos tienen exponentes 1. Bien, entonces, colocando uno en función de otro, podemos tener x en función de y o y en función de x. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos eso. Es importante que B, el B mayúsculo no tiene que ser 0. Donde la pendiente ahora sí se va a poder medir, ¿no? De esta forma. Y es importante de que B sea diferente de 0. Bien, entonces es menos A sobre B. ¿Ok? Bien, vamos a ir a nuestro receso para poder continuamos. Al volver continuamos con un par de informaciones más y luego automáticamente pasamos a los ejercicios. ¿Ok?
¿Está bien, jóvenes? ¿O tienen alguna pregunta al respecto? Bien, jóvenes. Entonces, dentro de unos minutos nos encontramos. A ver, vamos a... Bien. Nos habíamos quedado en esas informaciones y vamos a pasar una información más para poder proseguir con los ejercicios. Ok, todos atentos a estas informaciones. Voy a decirles para que puedan capturar y puedan utilizarlo para los ejercicios, como les digo. Bien, rectas paralelas. ¿Cómo es que se mide o cómo es que se ven estas rectas paralelas? Es dependiendo que si tienen la misma inclinación o la misma pendiente. ¿Ok? Entonces, si los dos son iguales, si las dos pendientes son iguales, entonces las rectas son paralelas. Y las rectas perpendiculares pasa lo siguiente. ¿Qué pasa con las pendientes? El producto de las pendientes es -1. ¿Ok? Y ustedes se están dando cuenta que aquí no estamos dando puntos, sino estamos dando las rectas nada más en sí. No estamos dando la ecuación de la recta ni nada. Estamos solo graficando y colocando esas informaciones. Bien, hagan la captura de estas informaciones, por favor, para pasar a una última información y así pasar a los ejercicios. Bien. Tenemos lo siguiente. Ángulo formado entre dos rectas. Tenemos el eje de coordenadas, tenemos las dos rectas y ahí se forma un ángulo. Entonces, si tenemos la pendiente de L1 que sea M1 y la pendiente de L2 M2, entonces ese ángulo, ya, o el ángulo formado entre dos rectas, viene con la siguiente fórmula, que es la tangente de ese ángulo es igual a la diferencia de las pendientes sobre 1 más el producto de las dos pendientes. Ahora, una cosa bastante interesante, ¿qué es lo que sucede? Y justo aprovechando esto de aquí, ¿cuánto vale la cotangente? O sea, si fuese esa es la tangente, la cotangente sería la inversa de esta expresión. Pregunta, ¿cuánto vale la cotangente de 90? Cotangente de 90. ¿Todos coinciden? Cotangente de 90 es 1. A ver, ¿quién es más? Ok, vamos a ver. Cotangente de 90 justamente es 0. Bien. Ahora, si ustedes observan lo siguiente, cotangente de 90, entonces va a ser 1 más el producto de las pendientes sobre, ok, M2 menos M1. Bien, entonces, como tenemos que la cotangente de 90 va a ser 0, de ahí se deduce de que las pendientes, el producto de las pendientes va a ser -1. ¿Por qué? Porque vamos a tener la inversa y vamos a quedarnos que solamente 1 más el producto de las pendientes va a ser 0. Al ser 0, despejando, tenemos de que el producto de esas pendientes va a ser -1. ¿Ok? Bien. Y ahora tenemos lo que les he hablado desde hace varias semanas, distancia de un punto a una recta. Tenemos una recta, de la cual está escrita así en su fórmula general, y tenemos un punto exterior a ella. Entonces, la distancia es esa recta perpendicular que va a caer en H. ¿Y cómo es que se mide? Se mide de la siguiente forma, que es lo siguiente. En la ecuación de la recta se evalúa los puntos x1 y x2, supongamos que x1 es 2 y x
y Y1 es 3, entonces en vez de colocar X1 y Y1 colocamos 2 y 3. Los puntos o las letras que están con rojo son dadas también, o sea que, ¿a qué me refiero? Que son valores que nosotros vamos a dar en los problemas. A puede valer 5, B 10 y C 8. Entonces todos esos valores van a ser dados. Hagan la captura de estas informaciones y vamos a pasar a los ejercicios. ¿Tienen alguna pregunta al respecto o está claro? Si no, para poder pasar a los ejercicios. Bien, vamos a proseguir. Ejercicio número 16. Bien, ¿por qué abajo de M por M? Eso es dado justamente. Bien, voy a explicar rápidamente lo siguiente. Aquí estamos en la ley. Bien, aquí, y muy buena pregunta, joven Álvaro. Viene dado por lo siguiente. Bien, ¿qué sucede si yo coloco aquí, a ver, voy a colocarle alfa, o voy a colocarle teta, y voy a colocarle, no sé, beta? Ángulo opuesto por el vértice es alfa. Entonces, tenemos lo siguiente, que alfa más teta es igual a beta, ¿no? Bien, y otra cosa que nosotros estamos colocando esas informaciones, la pendiente o la inclinación de esto de aquí está correspondiendo a la recta 1, L1, está correspondiendo que la inclinación de la recta L1 y beta va a ser la inclinación de L2. Entonces ahora queremos colocar esto alfa. Bien. Entonces ahora aplicamos tangente. Tangente de alfa, tangente de beta menos alfa, menos teta. ¿Quién es tangente? Esto de aquí viene dado por la siguiente fórmula. Es tangente de beta menos tangente de teta, 1 más tangente de beta por tangente de teta. Bien, y ese tangente de beta, ¿qué viene a ser? Viene a ser la pendiente, ¿ok? De L2. El otro viene a ser la pendiente de L1. Y obviamente aquí algo similar. Pendiente. ¿Ok? Entonces la fórmula queda de esta manera. ¿Está claro, jóvenes? Bien, entonces ya sabemos de que utilizamos nuestra trigonometría aquí fuertemente. Bien, vamos a proseguir entonces, vamos a avanzar con los esperados ejercicios, ¿no? Porque eso nos va a ayudar mucho a entrenar con esas formas. Solo un instante, espero que hayan hecho la captura, si no, cualquier caso, vamos a mencionarlo. Vamos a ver nuestros ejercicios. ¿Qué nos dicen? En la figura, la distancia del punto P al eje Y no es mayor que su distancia al eje X. Si la suma de las coordenadas de dicho punto es 5, hay el valor máximo, el valor entero máximo que toma la abscisa. O sea, nos piden el valor que toma la primera coordenada. ¿Cuál es el camino de la solución? Es la siguiente. Tenemos el punto P, vamos a colocarle X y Y, no sabemos. Bien, entonces sabemos de que de un punto a una recta va a caer, ya utilizamos uno de los últimos conceptos que nosotros hemos obtenido. Bien, entonces la distancia de P al eje X es Y, ¿ya? Y vamos a ver por qué. Sabemos que cuando colocamos en el eje X, le colocamos X, se conecta con Y, ¿no? Entonces, de aquí va a comenzar desde 0, ¿ok? De 0
hasta Y, ¿cuánto hay? Se mide la distancia restando esos 2 puntos, entonces sería Y. Y de aquí para acá va a ser de 0 hasta X. ¿Qué distancia hay? Hay X, porque es X menos 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? A ver, jóvenes. Sí, bien, entonces, a ver, ¿quién más coincide con el joven Álvaro? Bien, entonces vamos a proseguir. Entonces se mide X. Bien, entonces ahora vamos a ver qué nos dice. Esa distancia no es mayor que su distancia al eje X. Entonces lo colocamos así. Si no es mayor, entonces ocurre esto de aquí. Esto es por lógica, ¿no? Sabemos de que la negación de una oración ya nos da eso. Si no es mayor, entonces lo contrario o lo negado a eso es que sea menor o igual. Bien. Esto va a ser nuestra primera ecuación. Y segunda ecuación dice que la suma de las coordenadas, o sea, tengo las coordenadas X y Y, van a ser 5. Entonces ahora despejo y tengo de que Y es igual a 5 menos X. Esto va a ser 2. Ahora reemplazando 1 en 2 porque me están pidiendo, estamos intentando hallar el máximo valor entero, entonces lo colocamos. En vez de colocar X menor que Y, colocamos X es menor o igual que 5 menos X. Entonces despejando, X queda igual o menor o igual a 5 medios. Bien, eso quiere decir ¿por qué coloco todo en función de X? Porque me están pidiendo justamente el problema me está pidiendo respuesta de eso, en el caso del máximo valor entero. Bien, entonces 5 entre 2 es 2,5. Y el máximo valor entero que está antes de 2,5 es 2. Por lo tanto, X es igual a 2. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Si la tienen, por favor, los que no están participando o los que han participado, si tienen alguna pregunta, la hacen saber. Es el momento. Si no, podemos proseguir. A ver, el joven Mariano dice que no. ¿Todo está claro? ¿Alguien más? Por favor, participen. Bien, la señorita Lucy también dice que está claro. Claro, ¿cómo no, señorita Nicole? Vamos a repetirlo más rápidamente. ¿Ya? Bien, vamos a ver. Sabemos, aquí no hemos puesto, pero vamos a colocarle aquí. Este es el punto X y este es el punto Y. ¿Ok? Bien, entonces, de 0 a Y, ¿cómo se calcula? La distancia. La diferencia de los puntos, entonces sería esto de aquí. Y, justamente es Y. Y como esto forma un rectángulo, las dos paralelos son iguales. Aquí, similarmente, aquí calculo X menos 0 y me sale justamente X. Entonces, lados paralelos son iguales. Ya tengo la distancia del punto P a esta recta Y y del punto P a la recta X. Bien, y me dicen ya que la distancia del punto P al eje Y no es mayor, o sea, esto de aquí no es mayor que la distancia al eje X. ¿Cuánto mide la distancia del punto P al eje Y? Al eje Y es X y esto es X minúscula. Ya vamos a ponerla así para que no se confunda con las coordenadas. Bien, entonces si no es menor, ¿qué sucede? Tendríamos los otros dos casos. Ya sabemos de que si tenemos dos números, pueden suceder tres casos. Puede ser mayor, uno mayor que el otro, iguales, o puede ocurrir que el otro pueda ser mayor que, o puede suceder la versión contraria que lo del principio, se llama la tricotomía. Entonces, si no sucede que es mayor, tendríamos los otros dos casos. Sería de que X fuese menor o igual que Y. Además, me dicen que por dato, la suma de estas coordenadas es 5. Entonces, despejo y todo lo coloco en Y es igual a X menos 5. Ahora reemplazo este valor aquí. Y me queda esta expresión. Despejando, me queda X es igual a 5 medios, que es igual X menor igual que 2.5.
Entonces, el máximo valor entero antes de 2,5 es el número 2. Y justamente me dicen que ahí el valor que toma la abscisa, que justamente es X. ¿Bien? ¿Ok, señorita Nicole? De nada, señorita Nicole. Bien, vamos a proseguir con los ejercicios. Y vamos a ir con un ejercicio que bien es interesante como todos los ejercicios. Vamos con el ejercicio número 4. Lo que ya nos están colocando, vamos a colocar las respuestas o algunas resoluciones. Bien, en la figura se muestra el corte transversal de un bloque cúbico de cemento cuadrado ABCD, el cual es deslizado en una rampa desde la posición 1 a la posición 2 por un cable sujetado desde el punto E hasta el punto G, donde G es baricentro del triángulo BAD. Ok, ya están reconociendo ese triángulo. Halla las coordenadas de dicho punto de sujeción de G. Ya sabemos que tenemos que hallar la coordenada de A, la coordenada de D y la coordenada de B para poder hallar los puntos del baricentro. ¿Ok? Bien, vamos a ir lo siguiente. Vamos a tener nuestro dibujo. Ojo, nos están dando la coordenada de D y nos están dando la inclinación en que está esa rampa, que es 37 grados. Bien, tenemos eso y se está transportando de esa manera. Bien, entonces vamos a trazar DH y BT perpendicular al eje X. ¿Ok? Vamos a trazar esas dos. ¿Por qué hacemos ese trazo? Porque miren, ya que tenemos que la inclinación o esa pendiente de esa rampa ya es 37, si yo trazo esto, ya voy a tener un triángulo rectángulo bastante conocido. Y si trazo aquí, vamos a ver qué información nos va a dar. Y ahora va a suceder lo siguiente. Sabemos que la segunda coordenada nos da, imaginemos que estamos en el piso, que nuestro eje X es el piso, ¿ya? Y el eje Y va a ser la altura. No vamos a hallar la otra coordenada. Vamos a estar en dos coordenadas nada más, ¿ya? El eje Y va a ser la altura, o sea, la segunda coordenada me va a decir hasta dónde me extiendo y el eje X me va a decir cómo que me desplazo, ¿ok? Así vamos a tomarlo para que sea más fácil. Entonces, para desplazar del punto 0 hasta el punto H me he trasladado 16 unidades. Y la altura va a ser 6 unidades. Entonces se forma el punto 16.6. ¿Ok? Bien. El punto D ya tiene una altura. El punto H está en el plano. Entonces, como no tiene altura, le vamos a corresponder 0. Entonces, por eso es que se coloca 16,0. ¿Bien? Entonces, ese es el triángulo rectángulo de 37 y 53. Si a 37 se le pone 6, ¿no? Entonces, AH vale 8 y AD vale 10. Bien. Entonces, eso de ahí es un cuadrado. Entonces, si AD vale 10, AB vale 10. Bien, y ahora tenemos la siguiente información. Tenemos que como eso es 90 grados en el ángulo BAD, que es parte del cuadrado, tenemos 37, entonces el otro ángulo por par lineal va a valer 53 grados. Bien, al valer 53 grados, en el triángulo rectángulo ATB tenemos como hipotenusa AB. Entonces TA vale 6 y BT vale 8. ¿Ok? Bien. Entonces yo puedo escribir todo esto en coordenadas porque necesito las coordenadas del punto B, A y D. ¿Ok? Bien. Entonces tengo el gráfico A. ¿Cuánto vale el punto A? ¿Cuáles son los puntos donde está ubicados? Me he desplazado desde 0 hasta A, me he desplazado 8 porque es 2 más 6, 8. Y de altura no tengo, está en el piso, es 0. Muy bien, joven Álvaro. Ahora, el punto B, ¿cuánto es que mide? O cuáles son sus coordenadas, perdón. ¿Cuánto me he desplazado desde el centro hasta T? ¿Cuánto me he desplazado? 2. ¿Y cuánto de altura tengo? 8. Muy bien, perfecto.
Entonces, tengo 2.8 y ya casi tenemos el ejercicio. Entonces, ahora para hallar el eje de las abscisas de G es sumar 2 más 16 más 8. ¿Ok? Bien, y el eje de las ordenadas es sumar 0, 8 y 6. Sumo todos los primeros entre 3 y sumo todos los segundos entre 3. En el primer caso me va a dar el eje de las abscisas y en el segundo caso me va a dar el eje de las ordenadas. Al resolver eso, la primera ordenada va a ser 26 sobre 3 y la segunda va a ser 14 sobre 3, dándonos como respuesta la letra C. ¿Está claro, jóvenes? Bien. A ver, joven Álvaro y el joven Mariano han dicho que sí. ¿Y los demás jóvenes qué opinan? ¿O las demás señoritas? Ok. Bien, entonces la señorita Lucy dice que sí. Perfecto, hagan la captura, como crean pertinente. La señorita Nicole también dice que sí. ¿Ven? Entonces nos hemos concentrado un poquito más en los conceptos y las definiciones para que esto ya se nos haga más habitual. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. El ejercicio número 5 dice. En la figura, los triángulos AOB y BCD son equiláteros. Si CD es igual a 2 veces AB, halle la pendiente de la recta que pasa por los puntos A y C. Bien, entonces vamos para hallar la pendiente de los puntos A y C, y justamente recordando lo que me había preguntado el joven Álvaro, ¿no? Y lo que yo le había respondido es que necesitamos 2 puntos, o sea, que nos den 2 puntos, en este caso va a ser A y C, necesitamos saber cuáles son sus coordenadas para saber la pendiente de ellos, ¿ok? Bien, entonces, ¿cuál va a ser nuestro camino a la solución? Va a ser lo siguiente. Dibujamos, como es ya de costumbre, esta figura y colocamos los datos. Bien, y tenemos que encontrar cuál es la pendiente de esa recta que está en azul. Bien, entonces vamos a colocar AB, le vamos a colocar 2A, y ahorita van a poder ver por qué 2A. Ya saben de que en algún momento vamos a tener que partir para que nos quede A en algún lado y A en otro lado. Bien, entonces AB vale 2A, entonces por esa información CD valdría 4A. Bien, colocamos nuestras informaciones y tenemos de que AOB es equilátero, entonces OB y AB son 2A. Bien, entonces los ángulos que están dentro de ese triángulo van a ser 60 grados, ¿no? Los que están en el vértice. Y BCD también es equilátero, entonces BD y BC es igual a 4A. Bien, ahora vamos a colocar también que ahí es 60 grados y vamos a trazar una altura AP, ¿ok? Al trazar AP, yo tengo 60 ya como ángulo de referencia en ese triángulo rectángulo APB. Entonces yo voy a poder averiguar todo en función de A, ¿ok? Ahora tiene sentido también porque hemos colocado 2A, ¿ya? Porque sabemos que la hipotenusa es 2A, la parte adyacente o el cateto adyacente a 60 grados es A, y la que está al frente es A raíz cuadrada de 3. Bien, entonces colocamos esas informaciones y como de O hasta B nos hemos desplazado 2A, entonces también hemos conseguido de que P hasta B nos hemos desplazado A, entonces desde O hasta P va a valer A también, ¿ya? Dado de que esa altura que proviene desde el vértice A también funciona como mediana. Entonces el punto A nos hemos desplazado A, ¿ok? Y hemos subido A raíz de 3. Entonces tenemos los puntos o las coordenadas A y A raíz cuadrada de 3. ¿Ok? Bien, entonces desde esa forma, viendo desplazamiento y altura, nos vamos a ubicar perfectamente en el plano. Bien. Ahora hacemos algo similar
con C, porque también necesitamos esas coordenadas del punto C. Entonces, ahora nos fijamos el punto, ese triángulo rectángulo CQD. Y tenemos, ya sabemos de que es 2 por un factor. Entonces, ese 4A lo podemos, ¿cómo expresar? 2 por 2A. Entonces, va a ser el factor que va a multiplicar a 2, va a ser 2A. Entonces, el adyacente a 60 en este caso va a ser 2A. Y el opuesto va a ser el factor que es 2A por raíz de 3, o raíz cuadrada de 3, para ser más exacto. Bien, entonces, ahora mirando del punto de vista de los triángulos anteriormente, olvidándonos un poco un instante, tenemos de que B a D mide 4A, pero sabemos de que B a Q mide 2A, entonces Q hasta D es igual a 2. Bien, ahora, ¿cuánto nos hemos desplazado desde O hasta Q? Nos hemos desplazado 1, 2A y 2A. Nos hemos desplazado 4A, ¿ok? ¿Y cuánto de altura? ¿Cuánto hemos crecido? 2A raíz cuadrada de 3. Entonces, tenemos esa información. Ahora vamos a hallar la pendiente. La pendiente, ¿quién es? Es la diferencia de los puntos. Bien, en este caso va a ser la diferencia de las ordenadas sobre la diferencia de las abscisas. Y tiene que ser en ese orden, ¿ok? Si yo tomo como la parte que va al principio o delante, tomo el punto C, entonces la diferencia debe ser punto C con el punto A. De las ordenadas, ¿ya? La diferencia de las ordenadas con las abscisas. Y si tomo desde el punto A hacia el punto C, tomo raíz A raíz cuadrada de 3 menos 2A raíz cuadrada de 3 sobre, en ese orden también van las abscisas, van la diferencia de las abscisas. A eso es lo que estaba haciendo referencia para no hacerlo tan complicado. Bien, entonces, en cualquiera de los dos casos va a salir la misma respuesta, dado que vamos a tener que cancelar un signo, pero en eso no hay problema. Bien, como tenemos términos semejantes, tenemos ¿en qué parte, joven Álvaro? ¿Cuál? Lo de la fórmula de la pendiente. Ya, justamente vamos a retroceder un poquito y antes vamos a dar la respuesta. Es raíz cuadrada de 3 sobre 3, ¿no? Bien, vamos aquí a ver lo que es la pendiente. Bien, aquí justamente está la pendiente, joven Álvaro. Justamente necesitábamos estos dos puntos. Imagínense que aquí, con el permiso de ustedes, voy a dibujar el triángulo aquí. Ya, y voy a dibujar un triángulo aquí. ¿Ok? Eso es lo que está ocurriendo con nuestro problema. Y los puntos que necesitamos o que son dados en ese sentido, cuando yo hablo que son dados es que debemos tener un valor, debemos tener un número en ese caso. ¿Sí? ¿Está claro, joven Álvaro? O tal vez usted me hacía otra referencia. Sí, justamente aproveché aquí lo de la pendiente. No, en este caso, 90, así como estaba aquí. No, no era necesario, sino que justamente este 90 se le coloca, y gracias por su pregunta, joven Álvaro, justamente se le coloca solo para poder tener la motivación de cómo es que se deduce esta fórmula y esta relación. Pero está muy, muy bien su pregunta. Muchísimas gracias, joven Álvaro, por la pregunta y por lo bien observado que usted, lo que usted es. No, sí, está, y justamente a veces se nos pasa a indicar, ¿no? Justamente por la motivación de cómo es que se deduce toda esta fórmula. De nada, joven Álvaro, gracias a usted, más bien. Perfecto, entonces vamos a proseguir con nuestra pregunta. ¿Se han dado cuenta? Bien, ahora voy a compartirles la pregunta.
Ahora, ¿tienen alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Porque básicamente estamos utilizando una fórmula, que es calcular la pendiente. Bien, entonces vamos a proseguir. Bien, el joven Mariano dice todo bien. Entonces, todos están bien, ¿no? Las señoritas, los jóvenes, todo está claro. Perfecto. Aquí podríamos hallar nosotros, en este caso nada más, porque a veces es muy complicado poder hallar y aprovechar esto de aquí, un instante. ¿Ok? Y yo les voy a hacer un ejercicio fácil, ¿ya? Para que ustedes vean. En algún caso, ya, solo para mencionar, porque siempre es bueno poder prever ante esto, ¿no? Enter. Vamos a colocarle aquí 2K, K, K raíz de 3. ¿Qué pasa si yo calculo la tangente de 60? Es igual a adyacente, opuesto sobre adyacente, ¿no? Entonces sería K raíz de 3. Entonces, solo para recordar y para entretenernos un poco, el cotangente sería la inversa de eso, ¿no? 1 raíz cuadrada de 3. Pero nos han enseñado que debemos racionalizar. Y justamente, jugando un poco con esto, sabemos que el cotangente coincide con la tangente del ángulo que son complementarios, ¿no? Entonces esto sería tangente de 30. Bien, entonces he podido ir por otro camino, ya, sino que es para un poco recordar las propiedades. Entonces tenemos que eso es tangente de 30. Bien, y ustedes se percatan que el ángulo, ya, de inclinación de esto con respecto al eje X es tangente de un ángulo. ¿Qué pasa si nos piden el ángulo? ¿Cuánto valdría alfa en este caso? Comparando con esas informaciones que he dado. Si yo les pido el ángulo de inclinación de la recta, ¿cuánto sería? A ver, jóvenes, si han estado atentos. A ver, si yo les pido cuál es el ángulo de inclinación de la recta, ¿cuánto sería? 30 grados. Es solamente mirar esta fórmula y mirar cuál es la definición de la pendiente. Ojo, estoy preguntando esto porque en algún momento también, en alguna de las preguntas nos van a formular esto. ¿Cuál es el ángulo de inclinación? Y no va a estar, uy, ¿ahora qué hago? ¿Cómo es que lo deduzco? Justamente tengo que recordar eso. Es por eso que hice mención a esta parte. ¿Ok? Bien, vamos a proseguir entonces. ¿Ya? Y aquí hice un poco, llegué a la tangente 30 un poco utilizando las propiedades que ustedes ya conocen, solo para poder recordar, como lo repetí. Bien, vamos a la siguiente información. Okay. Solo un instante, por favor. Okay. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la pregunta número 6. En la figura se muestra un dibujo a escala de un terreno de forma paralelográmica. Si las coordenadas de las esquinas son en A, 2B, en B, 8 y 6, en C, A y 2, y O es el origen de coordenadas, además, una unidad del gráfico equivale a 10 metros. Halle el área del terreno. Bien, vamos a ver cómo es que hacemos esto. Vamos a colocar las coordenadas. Bien, entonces dato, una unidad de lo que yo calcule aquí en la hoja va a equivaler o equivale a 10 metros.
Bien, entonces tenemos las diagonales que pasan por un punto, ¿ya? Y ese punto equidista de los vértices, ¿ya? P es punto medio de OA y AC. Entonces nosotros podemos calcular, ¿no? Podemos calcular, ya sabemos, DOA, OA y de OB y AC. Entonces nosotros podemos calcular el punto P. El punto P para calcular, si queremos el eje de las abscisas, desde el punto de vista de la línea roja, es sumar y dividir entre 2. ¿A qué me refiero? 8 más 0 entre 2. Hallamos su primera coordenada, que sería 4. Y la segunda coordenada, 6 más 0, que sería, entre 2 sería 3. Por otro lado, tenemos que también pasa una línea donde sabemos los dos puntos. Entonces, para averiguar la línea o las abscisas, ya tenemos de que eso vale 4. Pero por otro lado, podemos decir que vale 2 más A sobre 2. ¿Ok? Entonces, A valdría 6. Y el eje de las ordenadas vale 4, haciendo ese ejercicio. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a colocar los valores. Bien, ahora vamos a aplicar una de las fórmulas donde les hablé del determinante. ¿Qué es lo que hace? Vamos a hallar el área de ese terreno, ¿ok? O del triángulo A o C, ¿no? A o C, ¿ok? Solamente de esta parte, porque ya sabemos que son congruentes, ¿no? Entonces, como sabemos que son dos veces, entonces, miren, para no complicarme tanto la vida, entonces ya no mirar 4 puntos, sino ahora miro 3 puntos. Bien, entonces, miren lo que estamos haciendo aquí con el ejercicio. Lo que iba a medir yo con 4 puntos, obviamente que lo puedo hacer, va a salir directo, también, tal cual como lo hemos hecho aquí, pero también podemos mirar y lo importante es poder reducir también el tiempo, ¿no? Entonces ahora vamos a mirar como dos triángulos. Entonces ya sabemos de que tomamos el punto de referencia A, 2 y 4, luego tomamos es antihorario, luego tomamos 0, 0, luego tomamos 6 y 2 y luego retornamos al punto 2 y 4. Es un medio de todo ese arreglo, ¿ya? Y como son dos triángulos, entonces congruentes, sabemos que dos triángulos congruentes tienen la misma área. Entonces, ¿a qué me refiero? A o C y A, B, C. Esos son los dos triángulos congruentes, dado de que esa figura es un paralelogramo. Bien, entonces, resolviendo eso, vamos primero de esta forma, ¿no? En diagonal, de izquierda a derecha. Entonces, 2 por 0 es 0, 0 por 2 es 0 y 6 por 4 es 24. Ahora vamos a tener que ver las otras, ¿no? De derecha a izquierda. El primero fue de izquierda a derecha, la otra de derecha a izquierda. Vamos, 0 por 4 es 0, 0 por 6 es 0 y 2 por 2 es 4. Entonces resolviendo eso nos sale que son 20 unidades al cuadrado. Pero sabemos que una unidad es 10 metros. Entonces sabemos de que una unidad es un metro, entonces reemplazamos. Ahí tenemos una unidad, 20 por una unidad al cuadrado. Entonces, a reemplazar nos sale que es 20 por 10 metros al cuadrado. Eso resulta ser 2000 metros cuadrados. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes? ¿O tienen alguna duda? ¿Algo ha estado muy difuso? Bien, vamos a hallar la primera parte. Muy bien. Sí, está muy interesante este ejercicio. Vamos a ir a esta parte. Bien, aquí yo tengo lo siguiente. Aquí yo voy a un poco a tener lo siguiente. Miren, vamos a aprovechar el dibujo que está aquí y vamos a hacer la línea. Nada más. Céntrense en estos dos puntos. 0 y B. En estos dos puntos yo tengo coordenadas, que aquí es 8 y 6. Aquí es 0 y 0. ¿Ok?
Y aquí yo tengo un punto P donde es punto medio. Entonces, para hallar, ya sabíamos las coordenadas X y Y. El X era igual la suma de las abscisas 0 más 8 sobre 2 y las ordenadas eran 0 más 6 sobre 2. Bien. Ahora me olvido de esos dos puntos y voy a hallarlo desde otros dos puntos. Vamos a colocarlo con verde, tal cual como está aquí. Bien, también pasa el punto P. Ya, entonces vamos a colocarlo así. Estas cantidades son iguales. Entonces voy a colocarlo con verde para indicar que justamente es eso. Pero aquí tiene dos, ¿no? Tiene la abscisa y la ordenada, y aquí también tiene la abscisa. Aquí es A. Vamos a colocarle con otro color porque a veces es un poco difícil, ¿no? Poder percibir el verde. Entonces, el azul, ¿ya? Y aquí es A2. Entonces, ya si me olvido desde el punto de vista de esa línea roja, ahora si yo lo quiero hallar con estas dos informaciones, ¿cómo es que lo hallaría? Lo hallaría de la siguiente forma. X sería igual a más 2 sobre 2 y la Y sería igual a B más 2 sobre 2. Hasta ahí todo claro las fórmulas, ¿no? Sí. Entonces, perfecto. Y como son el mismo punto, entonces deben tener la misma abscisa y la misma ordenada. Entonces, estos dos deben ser iguales. Voy a colocar aquí la línea. Entonces, 0 más 8 sobre 2 sería 4. Y tendría que ser A más 2 sobre 2. Entonces, aquí sería 8. Esto pasa a multiplicar. Y lo que nos resulta que A vale 6. Similarmente, con este, porque son el mismo punto, sino que lo he mirado de diferentes puntos, ¿no? Entonces tendríamos de que 0 más 6 es 6 entre 2, 3, es igual a B más 2 sobre 2. Entonces esto pasa a multiplicar y nos resulta que B vale 4. ¿Ok? Y hallamos los puntos. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Bien, y ahora lo otro es hallar de dos puntos de vista. Pueden tener dos triángulos o pueden tener toda esta figura, comenzando de aquí. Si consideraran todos los puntos, van a tener, miren la cosa que se le va a producir aquí. Se va a producir lo siguiente, van a tener un medio, vamos a comenzar 2 4 igual, de la misma forma. 0 0, 6 2, 8 6 y 2 4. Entonces van a tener la misma cosa, ¿no? Esto por este 0 0, ¿ok? Y van a conectar este con este, el segundo con el tercero, este con el cuarto y este con el último. Y luego la resta. Lo que le va a salir 20 unidades al cuadrado. ¿Ok? Va a salir la misma cosa. Y la resta que era de la siguiente forma, ¿no? El primero con el segundo y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes? Bien. Vamos a pasar a un siguiente ejercicio. ¿Ya? Y poder, si nos gana el tiempo, bueno, vamos a pasarlo rápidamente. ¿Ok? Se están dando cuenta que la información es importante. Bien. En la figura AM y MC son iguales. Hay la ecuación de la recta que pasa por el baricentro del triángulo ABC y que es perpendicular a BM. Entonces vamos a ver cómo es que se traduce esto.
Tenemos la solución, tenemos solamente ese punto M, M y B, tenemos las coordenadas, M es punto medio, obviamente que por ahí va a pasar el baricentro, y tenemos una recta que pasa perpendicular. No sabemos si pasa exactamente por el vértice C, pero pasa bien cerca, ¿no? Entonces, tenemos de que MG, si es K, entonces GB vale 2K. ¿Ya? Esa es la relación que tenemos, que es de 1 a 2 o de 2 a 1, como ustedes quieran ver. L es perpendicular a MB. Entonces, bien, la razón, ¿ok? La razón va a ser de 1 a 2. ¿Estamos de acuerdo? Para poder hallar el baricentro. Bien. Entonces, para hallar el baricentro, vamos a hacer lo siguiente. Bien, ya se acuerdan de cómo hallamos el X y el Y, que era el primero que vamos a tomar desde M hasta B. El primero va a ser E5 más la razón, que es un medio, por la segunda axisa, que es 8, sobre 1 más la razón. ¿Se recuerdan todos de esa fórmula? Ok. Y la segunda va a ser similar. 1, porque miren, lo estoy mirando desde abajo hacia arriba. Es por eso que la razón es de 1 a 2. Y si lo miro de arriba hacia abajo sería de 2 a 1. ¿Ok? Que quede claro en eso. Entonces, y la segunda sería 1 más la razón, que es un medio, por 10. Sobre 1 más la razón. Resolviendo eso sale que los vértices del baricentro son 6 y 4. Perdón, los puntos o las coordenadas son 6 y 4. Y la pendiente de MB, bien, la pendiente de MB va a ser de la siguiente forma. MB va a ser esa recta. Entonces, ¿cuál es la pendiente de MB? Es la diferencia de las ordenadas sobre la diferencia de las axisas. Estamos tomando de arriba hacia abajo. Ahora, 10 menos 1 sobre 8 menos 5. Yo no puedo tomar 10 menos 1 sobre 5 menos 8. No. Tengo que tomar en ese mismo orden. Si yo tomo de 1, de M hacia B, todo tengo que tomarlo de esa forma. Y si tomo de B hacia M, también. ¿Ok? Resolviendo eso, nos sale arriba 9, sobre 3 nos sale 3. Entonces, además, tenemos lo siguiente. Tenemos que dos rectas, cuando son perpendiculares, sus pendientes multiplicados dan menos 1. Entonces, la pendiente de MB con la pendiente de L debe dar menos 1 por propiedad. Bien, entonces, despejando, la pendiente de L es 1/3. Y ahora ya tenemos todo para poner nuestra ecuación de la recta. Para la ecuación de la recta necesitamos un punto y la pendiente, ¿ok? ¿Y cómo se escribe? Se escribe de la siguiente forma. ¿Cuál va a ser esos puntos? Van a ser, va a acompañar y menos 4 es igual a la pendiente, que es menos 1/3, por x menos la ordenada, la axisa dada, perdón, ¿ok? Entonces, resolviendo todo eso de ahí, despejando el 3, ¿no? Tendríamos x es igual, perdón, x más 3y menos 18 es igual a 0, que eso justamente resultaría la ecuación de la recta. ¿Está claro, jóvenes? ¿O tienen alguna pregunta? El último punto es la forma. Sí, justamente, bien, justamente vamos a aprovechar ya para ir pasando un último ejercicio y luego ya terminar. Bien, el último paso es lo siguiente. Mire, teníamos la ecuación de la recta, ¿no? Por eso es que decía un punto genérico. Para eso necesitábamos un punto P0 y un punto genérico XY.
ese punto genérico es cualquiera de la recta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que relacionábamos estos puntos? Bien, nosotros teníamos un punto X0 y Y0. ¿Cómo es que calculamos la pendiente? La pendiente es la diferencia. Vamos a colocar la diferencia. Si vamos a colocar de ir de P hasta P0, ya vamos a ir Y menos Y0 sobre X menos X0. Solo voy a mirar a la recta. Entonces, ¿qué punto pasa? Aquí puede estar el punto genérico. En cualquier lado. Puede estar aquí o puede estar aquí. No hay problema. ¿Ok? Es un punto cualquiera. Es una variable. ¿Ok? Bien, entonces la pendiente de esa recta L en este caso va a ser menos 1/3. X0 y Y0 son los puntos dados. Entonces en este caso van a ser 6 y 4. Esto como son los puntos genéricos no lo toco. 6, aquí es 4 y aquí es 6. Entonces ya aquí yo voy a obtener mi solución, mi recta, ¿no? Entonces si lo miro de esta forma es más rápido. Entonces sería menos X 6 es igual a 3 y menos 4. Entonces haciendo ley de signos, más 6, 3 menos 12. Entonces aquí escribiendo esto correctamente y pasando el X para que quede positivo, si es el caso, si no, no hay problema. Entonces queda X más 3Y menos 18 igual a 0. Porque todo esto está pasando al segundo miembro. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Bien, jóvenes, voy a pasar las preguntas rápidamente, ya dado que el tiempo ya está ajustado, y pasarle las informaciones. ¿Ok? Bien, y como está en el video, ustedes lo pueden ver de una forma más tranquila. ¿Ok? Vamos a pasar esto rápidamente. Esa es la pregunta 8. Vuelvo a repetir, estoy pasando rápidamente por motivos de tiempo. La pregunta 9. La pregunta 10. Uy, perdón. Disculpen. Solo un instante. Muchas gracias, señorita Yanela. 7. Aquí el 7 ya lo habíamos explicado. El 8. Sí, señorita Melanie. El 8. Ahora sí, ¿no? Ahora sí se ve. Ok. Bien, entonces tenemos esas informaciones. El 8, 9, 10. La estoy pasando rápido, no hay problema. 11, 12, y el número 13. Bien. Y la clave de ejercicio, sí, no sin antes agradecerle a ustedes por su atención y indicarles que sigan estudiando y cuidarse bastante en estos tiempos. Estudien bastante y cuídense. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias a ustedes. Nos vemos.